Cuando salió esta película no me llamó la atención. Después quise verla cuando supe que Will Smith ganó el Oscar por ella. Pero entonces pasó lo de la ceremonia con Chris Rock y mi reacción fue bloquearla de mi mente. No me interesaba nada que tuviera que ver con todo esto. Ya sin tanto alboroto alrededor, la vi el fin de semana pasado y la disfruté bastante. No voy a negar que el personaje de Will es muy odioso en varias ocasiones, pero entiendo que es parte del sabor que tiene la historia. También me dio un montón de gusto ver a Jon Bernthal en un papel de alguien que no está resentido con la vida buscando venganza a toda costa. Lo que sí es que me costó trabajo ver a Will todo el tiempo con su cara de angustia. Me gusta mucho como actor, pero cuando está en papeles dramáticos siempre pone la misma cara. A mi parecer, creo que este papel le permitía jugar más con sus expresiones. Pienso que quizá pudo hacer notar más su enojo, su alegría, su frustración, pero bueno, ¿quién soy yo para criticar una actuación ganadora del Oscar? Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa de la película es la siguiente. Nos cuenta la historia de cómo Richard Williams, junto con su esposa Oracene Price, hacen todo lo que está en sus manos para que sus hijas Venus y Serena Williams lleguen a ser tenistas profesionales a pesar de las dificultades económicas en las que viven, junto con las dificultades sociales que enfrentan por ser una familia de color, tratando de hacerse un lugar en el mundo de un deporte que está habitualmente dominado por personas blancas. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1. No vamos a apresurar las cosas. Desde el inicio vemos que Richard tiene un plan bien estructurado para lograr el éxito de sus hijas. Constantemente se topa con personas que lo cuestionan, pero él se mantiene firme en sus ideas. De vez en cuando se le presentan circunstancias que lo hacen reconsiderar el plan, como por ejemplo cuando el primer entrenador de Venus habla con él sobre la importancia de participar en los torneos juniors para que Venus se vaya abriendo camino entre posibles patrocinadores y nuevos torneos. Ante esa opción, Richard acepta que su hija comience a participar en esos torneos y rápidamente Venus se convierte en una figura dentro de ellos. Pero hay algo que llama la atención de Richard más allá del éxito de su hija. Se da cuenta de que la dinámica en estos torneos provoca que los papás y los entrenadores ejerzan una presión insoportable para las jugadoras, que en su mayoría tienen menos de 15 años. Más adelante, cuando el entrenador consigue una entrevista con unos posibles patrocinadores que están interesados en trabajar con Venus, Richard los escucha, pero decide rechazar su oferta y de paso termina su relación con el entrenador y además decide que sus hijas no volverán a participar en torneos junior. Poco tiempo después, la familia consigue que Rick Macy, uno de los mejores entrenadores del mundo, acepte trabajar con las niñas. Aún con este renombrado entrenador y experto en desarrollar la carrera de tenistas novatos, Richard mantiene su nueva política de no dejar que las niñas participen en torneos hasta que cumplan 18 años. Algo insólito en el mundo del tenis profesional. Todos a su alrededor lo cuestionan y critican por temor de que esté arruinando la carrera de sus hijas. Incluso en una entrevista que le hacen podemos ver que ya han pasado 3 años desde el último partido de Venus, pero Richard sigue firme. Nada de torneos todavía. Más adelante vemos que esa manera de manejar las cosas le trae algunos problemas con su esposa y con su hija, pero quiero destacar este momento de la película porque el tema de respetar los tiempos es algo que me interesa mucho. En la vida de muchas personas, tanto en temas profesionales como en personales, la prisa suele ser una constante. Yo lo veo en mi día a día. Por ejemplo, en el tema de los podcasts, cuando alguien me busca para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto, por lo regular esperan que todo esté listo en un par de semanas. Entonces les comienzo a preguntar si ya tienen definidos ciertos detalles, como su público meta, el formato, el contenido de toda la temporada, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos no tienen nada de eso listo. Y está bien, justo para eso me involucro en el proceso, para ayudarles con todo este trabajo. El problema es que suelen estar ansiosos por publicar y quieren saltarse la etapa en la que se trabaja todo lo que hará que su proyecto funcione correctamente. Con la música pasa de forma similar. Seguido me hablan para grabar algo que debe lanzarse la siguiente semana. O así de la nada me entero de que amigos lanzarán sus canciones de un día para otro, sin planeación, sin campaña de lanzamiento, sin nada. Uno de mis mejores amigos de plano un día me dijo: por favor,
ya deja de decirme que me engolosino por hacer las cosas así con prisa siempre. Porque yo me la pasaba diciéndole que no se apresurara, que no se engolosinara de querer hacer todo rápido. Y lo entiendo. Él quería aprovechar el impulso y la motivación que tenía en ese momento porque suele lidiar con la procrastinación constantemente. Y en esa etapa de su vida él sentía que podía dejarla de lado aunque fuera por un tiempo. Pero regularmente cuando uno hace por hacer, sin planeación, sin análisis, termina desperdiciando recursos y oportunidades. Claro, tampoco debemos caer en el extremo de nunca hacer porque nos la pasamos analizando y planeando. A mí me pasa mucho eso. Pero pienso que es muy bueno aprender a respetar procesos, a no apresurarnos y quemar cartuchos. Hace poco estaba dando una asesoría a un amigo que sentía la necesidad de hacer algo que implicara un servicio más explícito dentro de la iglesia. En la asesoría le pedí que me dijera cuál era la mejor forma de servir que se le ocurría a través de cada una de sus facetas. Él es pedagogo, músico, carpintero y está estudiando programación web. Y luego le pedí que, siendo honesto, me dijera en cuál de esas facetas sentía que podía dar más y servirle mejor a otras personas. Y me encantó porque él mismo reconoció que a través de la programación web podría hacer mucho, pero todavía no, porque apenas la está estudiando. A mí me pareció que ese fue un gran ejemplo de cómo no apresurar las cosas, a pesar de que es algo que le encanta y de que podría optar por agarrar experiencia a través de algún proyecto de servicio a la comunidad. Supo responder a la pregunta que le hice: ¿en qué podría servir mejor? Mi amigo supo reconocer que aún no es tiempo de ofrecer su servicio como programador web. Quizá más adelante, ya que haya terminado los estudios, ya que haya hecho algunos proyectos que le ayuden a tener mayor experiencia, entonces sí será capaz de ofrecerse a ayudar, pero todavía no. En este tema me gusta poner el ejemplo de Dios invitando a sus más cercanos colaboradores. Cuando buscó a Noé y le encargó que construyera un arca, no se la pidió unas semanas antes del diluvio. Si nos atenemos a los tiempos que se mencionan en Génesis, Noé se tardó 100 años en la construcción. A Moisés, Dios le prometió llegar a una nueva tierra junto con el pueblo de Israel y se tardaron 40 años en hacerlo. A María, el arcángel Gabriel le prometió que sería madre del Hijo de Dios, y aunque el embarazo fue un milagro en sí, después de eso es muy probable que nada extraordinario haya pasado con su hijo durante 30 años hasta que comenzó su vida pública. Como puedes ver, Dios se toma su tiempo cuando se trata de llevar a cabo grandes planes. Quizá a nosotros no nos toque esperar 30, 40 o 100 años para hacer lo que tenemos en mente, pero será bueno que aprendamos a esperar y a respetar las etapas en las que nos encontramos. Y eso es aplicable en nuestras relaciones personales como amistades, noviazgos, matrimonio, en nuestro desarrollo profesional como estudiantes, profesionistas, trabajadores, etc. Y en nuestra vida espiritual. Quizá apenas te estés acercando a la fe, quizá apenas estás aprendiendo a formarte, quizá es momento de salirte de ese eterno grupo de jóvenes, quizá es momento de dejar una coordinación que te da estatus, quizá es momento de emprender un nuevo proyecto en donde puedas poner al servicio de tu comunidad aquello en lo que tienes una gran habilidad. En cada una de las áreas de tu vida será necesario que te detengas, respires hondo y seas capaz de poner un freno ahí donde sientes que te estás o te están presionando. Y así como Richard, tomando las precauciones necesarias, también debes ser capaz de reconocer cuándo es momento de avanzar, de salir del estancamiento en el que quizá has caído por miedo a exponerte a la realidad. Yo pienso que una clave para estar satisfecho con lo que hacemos es encontrar el equilibrio entre no apresurar las cosas cuando aún no deben suceder y no frenarlas cuando ya deben suceder. Momento número 2. No necesito que me digan que soy genial. En uno de los puntos más críticos de la película, Richard tiene en contra al entrenador Rick, a su esposa Horace y a su misma hija Venus, porque él se aferra a su idea de que todavía no es momento para que Venus participe en un torneo profesional. Mientras discuten, el entrenador le reclama a Richard que realmente todo lo que hace lo está haciendo para él mismo, que constantemente ve en la televisión lo que él llama el show de Richard. En un momento de mucha frustración le llega a decir: puedes tomarme el pelo a mí, pero no se lo hagas a tus hijas. Para Rick, el entrenador, todo esto es un esfuerzo egoísta por parte del papá de las jugadoras. Momentos más adelante vemos cómo Horace también discute con su esposo por la misma razón. Cuando Richard se está quejando de que ahora todo mundo parece saber más sobre su plan que él mismo, ella le pregunta: Richard, ¿crees que has hecho todo esto tú solo? De nuevo surgen sospechas de egoísmo en torno al trabajo de Richard, y él, sin dudarlo ni un segundo, le responde a su esposa que sí. La discusión comienza a subir de tono. Horace le hace ver a Richard que no es el único que ha hecho cosas por la carrera de sus hijas, a lo que Richard le responde preguntándole: ¿qué quieres?
quieres? ¿Que te dé las gracias? Y entonces viene una excelente respuesta de su esposa. Tranquilo, Richard, no necesito que me des las gracias. A diferencia de ti, yo no necesito que todos me digan que soy genial. Desde hace unas semanas estoy leyendo un libro que se llama El alma de todo apostolado, de Jean-Baptiste Chautard. Espero así pronunciar bien el francés. Un monje trapense que vivió entre 1858 y 1935. El libro se enfoca en resaltar la importancia de la vida interior como raíz y esencia de toda obra de servicio que podamos hacer. Desde distintas perspectivas desarrolla la idea de que sin una vida interior en constante crecimiento, nos exponemos a que lo que hagamos de apostolado y servicio sea con una intención torcida, por así decirlo. Referente al tema de la recta intención, San Agustín en su explicación sobre el Sermón de la Montaña dice: guardaos bien, dice el Señor, de practicar vuestra justicia delante de los hombres con el fin de que os vean. Es decir, guardaos de practicar la justicia con el fin de que os vean los hombres y poner ahí vuestra satisfacción. Con relación a eso, pienso que las acusaciones que el entrenador y la esposa le hacen a Richard no surgen de la nada. En repetidas ocasiones podemos ver acciones y actitudes que nos hacen pensar que lo que Richard busca como último fin no es que sus hijas sean exitosas, sino que consigan el éxito para demostrar que él tenía razón. En cierto modo, su esposa le hace ver que todo lo que él está haciendo es por miedo a que lo tomen como un fracasado y no tanto por amor a sus hijas. El tema de la recta intención yo lo considero como uno de los más importantes dentro de la vida espiritual, porque de la intención que tengamos al hacer las cosas depende por completo si lo que hacemos nos acerca o nos aleja de Dios. Pongo un ejemplo: yo podría vender todo lo que tengo, donar el dinero e irme de misionero a un país sumamente pobre. Aparentemente todo eso sería una gran obra de caridad, y sí, las personas se beneficiarían de mis acciones independientemente de mi intención, pero mi santidad, mi cercanía con Dios se vería sumamente comprometida si yo hiciera todo eso porque quiero lograr que la gente me reconozca como una buena persona. Y si bien podríamos pensar que preocuparnos por nuestro propio bienestar puede ser egoísta, ya que independientemente de eso, la gente se verá beneficiada con una acción como la del ejemplo, te comparto una de las enseñanzas que vienen en el libro que estoy leyendo. De todos los bienes que puede el hombre ofrecer al Señor, el más agradable, sin duda ninguna, es la salvación de las almas. Pero cada uno debe comenzar por ofrecer su propia alma. La necesidad de la vida interior no debe alejar mucho de las obras de celo, o sea, las obras de caridad y servicio, a las almas generosas. Pero el dedicarse a la conversión de las almas, olvidándose de la propia, causa una ilusión muy grave. Dios quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero jamás que lo amemos más que a nosotros mismos. Es decir, jamás hasta el extremo de perjudicarnos personalmente. Ahora, aquí también podría caber la famosa cita bíblica: ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Solemos entender esta cita como una reflexión sobre no darle prioridad a lo mundano antes que a lo trascendente, pero en nuestro contexto también podríamos aplicarla para quienes se engañan dedicando su vida al servicio a costa de su propio bienestar espiritual. El mejor regalo que podemos darle a Dios es acercar almas a su amor, pero el alma que más le importa que le acerques es la tuya. No debemos perder de vista eso. Todas nuestras acciones deben tener detrás la intención de amar a Dios. Eso inevitablemente hará que nuestra alma se acerque más a Dios. Y si como resultado de eso otras almas se acercan a Dios, excelente. Así como Richard pudo recapacitar y darle su lugar prioritario al desarrollo y madurez de sus hijas en vez de solo cuidar su propia fama, así nosotros debemos cuidar que todo lo que hagamos sea con recta intención. Así como Richard aprendió a tomar decisiones impulsado por el amor y respeto a sus hijas y no por el miedo al fracaso, así nosotros debemos aprender a decidir por el amor con el que queremos actuar, ayudar por amor al necesitado, y si no logramos sentir amor por esa persona, hacerlo por el amor que le tenemos a Dios. Y si no logramos sentir amor por Dios, pensemos en aquellas cosas que nos ayudan a sabernos vivos: familia, amistades, enfermedad, salud, confusiones, ideas, trabajo, experiencias, etc. Y entonces ayudemos al necesitado como agradecimiento a Dios por todo eso. Estoy seguro de que todo lo que hagas puede tener detrás una recta intención desde tu corazón si te das la oportunidad de pensar constantemente en todo lo que Dios te ha permitido vivir, sentir y anhelar. Y momento número 3. Una derrota puede ser un triunfo.
triunfo. Contra todo pronóstico lógico, Venus logra llegar a la final de su primer torneo. Se enfrenta a Arantxa Sánchez Vicario, tenista española que en ese momento era la mejor del mundo. La joven jugadora comienza ganando y demostrando una gran habilidad a pesar de su edad. Sin embargo, Arantxa, que es una jugadora con mucha más trayectoria, sabe sacarle provecho a su experiencia y logra darle la vuelta a la situación. En un momento crítico del juego, en donde no encuentra forma de derrotar a su oponente, Arantxa se ausenta de la cancha alegando que debe de ir al baño. Pero se tarda demasiado tiempo, acción que el entrenador de Venus interpreta como una jugada sucia para sacar de concentración a la novata, cosa que aparentemente le resulta a la jugadora española, puesto que termina ganando el torneo. Ya en los vestidores, Venus está destrozada, sin poder dejar de llorar. Piensa que ha decepcionado a su papá, al resto de su familia, a su entrenador y a toda la gente que esperaba algo mejor de ella. En la narrativa de la película, sin decirlo tal cual, nos dan a entender que Venus nunca había perdido un juego oficial. Entonces es entendible que ella se sienta tan mal después de perder la final. Viendo a su hija sumida en esa tristeza, Oracene y Richard, intentando animarla, le dicen lo siguiente: has jugado de tú a tú durante 2 horas contra la número 1 del mundo. La has puesto en apuros. Le temblaban las rodillas y lo has hecho con elegancia. Y rematan con una joya de frase: si no te respetas a ti misma ahora, nunca lo harás. Este momento de la película me encantó porque me hizo pensar en la batalla espiritual que tenemos constantemente contra el demonio. Venus perdió el juego, pero no fue una derrota. Sus papás supieron canalizar muy bien lo que sucedió para sacar una gran enseñanza de todo eso. Encontraron la forma de que su hija viera esta experiencia de tal forma que le permitiera seguir adelante y sobreponerse a su primer final perdida. Yo me imagino que cuando estamos en gracia y comulgamos, somos como Venus al inicio de ese partido. Estamos ahí, a pesar de nuestras fallas y debilidades, contra todo pronóstico, contra toda la lógica, estamos ahí dando un excelente partido. Incluso hacemos que a nuestro rival le tiemblen las rodillas, pero él tiene mucha más experiencia que nosotros e inevitablemente sabrá cómo y cuándo hacer algo para sacarnos de concentración y hacernos perder el juego. Nosotros debemos ser conscientes de que su verdadera victoria no está en hacernos perder un juego, sino en convencernos de que hemos defraudado a nuestro padre, que ya no debemos seguir jugando, que realmente no somos buenos y no merecemos eso por lo que hemos trabajado tanto tiempo. Si logramos pensar y sentir eso, entonces sí nos habrá derrotado. Hace tiempo hablaba con un amigo que es músico católico. Él me decía que muchas veces no se sentía digno de responder el llamado que Dios le hacía para dedicarse a la evangelización, que veía cómo otras personas que también se dedican a lo mismo tienen vidas mucho más devotas, más entregadas al servicio, más activas en los sacramentos y en la adoración, y que él no creía lograr ser igual porque sabía todos los pecados que cometía constantemente. Ese es un claro ejemplo de la tentación a la que el demonio nos expone, la de darle más importancia a nuestras fallas que al amor de Dios. Es algo con lo que todos lidiaremos a lo largo de nuestra vida, es inevitable, pero debemos aprender a sacarle la vuelta a ese impulso. Un especialista en eso es San Francisco de Sales. El libro del padre Joseph Tissot, o Tissot, no sé cómo se pronuncie, El arte de aprovechar nuestras faltas según San Francisco de Sales, es una joya para este tema. En él se cita al santo francés diciendo: alma desalentada, lo que alegra al enemigo no son tanto vuestras faltas como el abatimiento y la desconfianza en la misericordia divina que os producen. Y en otra parte dice: Dios se sirve de nuestras faltas para hacer producir a nuestra alma numerosos frutos de virtudes. Como puedes ver, la importancia del asunto no está tanto en que fallemos o no, sino en la reacción que tengamos ante las fallas. Si tú, al igual que mi amigo, te has llegado a sentir indigna o indigno de acercarte a Dios por todas las caídas que has tenido, déjame decirte algo: Dios ya había presupuestado tus caídas desde antes de llamarte. Él no te llama diciendo: ven cuando ya no cometas errores, mientras quédate allá. No, Dios te llama sabiendo qué cosas te cuestan más trabajo, sabiendo todo de ti. Lo que tú consideras bueno y lo que consideras malo, Él lo considera todo como parte de ti y punto. ¿Has reflexionado sobre la realidad de que a pesar de sus malos momentos, tú no dejas de amar a tus hermanos, a tus papás, a tu pareja o a tus amigos? Pues eso lo aprendimos de Dios. Esa capacidad de amar incondicionalmente, aun cuando sabemos que la otra persona no es perfecta, viene de ese a imagen y semejanza de Dios que fuimos creados. Él así te ama. Y no solo te ama, sino que te busca y te llama. Te llama para que aprendas a dejarte amar de una mejor forma cada día. Te llama para que a través de ti Él pueda manifestar
conquistarle su amor a más personas. Y tus fallas no son un estorbo para su amor. Si nos convencemos de que nuestra imperfección es más poderosa que la perfección de Dios, entonces sí habremos sido derrotados. Porque incluso en nuestra imperfección estaríamos actuando con soberbia, sintiéndonos más poderosos que el amor de Dios. Cada vez que vuelvas a caer en cualquier mal comportamiento, en cualquier actitud presumida, altanera, egoísta, perezosa, iracunda, cada vez que seas grosero con las personas, que seas agresivo al manejar, que no cumplas con tus compromisos por flojera o por desidia, cada vez que caigas en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o en la masturbación, recuerda que has perdido ese juego, pero aún así eres alguien que no ha perdido su dignidad de persona. Nada de eso hará que Dios deje de amarte, como decía San Francisco de Sales. Mientras uno pueda defenderse de este mal, el de sentirse indigno del amor de Dios, nada hay que no se pueda cambiar en bien. Ya como conclusiones, me gustó mucho la película. Cuando estaba revisando mis notas para comenzar a escribir, me di cuenta de que había resaltado como 7 momentos de la película que me hicieron pensar en cosas muy interesantes. Tuve que sacrificar algunas de ellas para quedarnos con los habituales 3 momentos, pero realmente me agradó haber visto esta película y todo lo que me hizo pensar. Ya sabes, te invito a que la veas con tus amigos, compañeros de comunidad o familia y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Partiendo de tu experiencia, comparte alguna situación en la que consideres que apresuraste las cosas. Puede ser en una relación personal, en algo laboral o algo de estudios. Con la perspectiva de la experiencia que tuviste, ¿qué harías diferente hoy en esa misma situación? Siguiente. ¿Qué áreas de tu vida consideras que están más expuestas a que caigas en actuar sin una recta intención? En actuar por beneficio propio como prioridad. Y por último, ¿qué experiencias personales te han llevado a dudar de tu dignidad como persona o como hijo de Dios? ¿Has vivido alguna situación concreta en la que te sientes muy mal contigo mismo por cómo actuaste? Ahora, viéndolo hacia atrás, ¿qué aprendizaje te llevaste de esa experiencia que hace que no haya sido una simple derrota? Y bueno, si se te dificulta encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme con confianza y vemos cómo puedo ayudarte. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.